Hola, muy buenas tardes. Una disculpa por la tardanza. Tuvimos algunos problemas técnicos que ya los logramos solucionar. Y bueno, pues gracias por estar conectados el día de hoy a este nuevo episodio del 10 de cada mes. Yo soy Sol Durán, coordinadora del proyecto, y en esta ocasión, en este mes, lo hicimos en colaboración con la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría, y por eso contamos con el apoyo y la presencia y el conocimiento de nuestro gran eh, colega y amigo, el doctor Alejandro Nenclares. Entonces, me voy a permitir Hola Sol, presentarlo. Muchas gracias por estar aquí, Alex. gracias a ti. Y bueno, pues Alex es médico por la Universidad La Salle, psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría y tiene una alta especialidad en medicina del sueño y bueno, más de 17 años de práctica profesional en este tema. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en domingo. Alex, bienvenido. Gracias a ti, Sol. Un gusto colaborar con el instituto, colaborar en la educación médica en salud mental para el público en general. Y pues, qué mejor que hablar de temas de sueño en este mes que se conmemora el Día Mundial. Y pues, Así es. bienvenidos a todos. Así es, fue por eso que elegimos este tema en este mes, porque efectivamente en unos días se celebra el Día Mundial del Sueño y justo queríamos tocar el tema y darles información a todos ustedes al respecto, y es por eso que también el 10, en Mentalizarte, estamos llevando a cabo información de temas de sueño. Entonces, Alex, hicimos una dinámica con nuestro público para ver qué querían saber acerca de este tema, acerca del insomnio. Y bueno, pues la primera pregunta, que es la más obvia, ¿sí? Pero que es importante definirla y tenerla muy claro, es ¿cómo se define el insomnio? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de insomnio? Sí, esto es bien importante porque a lo mejor es más fácil también referir que no es insomnio, ¿no? Entonces, de entrada, el privarse de sueño o desvelarse mucho voluntariamente no es insomnio, ¿no? Es decir, estos pacientes que dicen, es que duermo muy poco. ¿Y por qué duermes muy poco? Ah, pues que me quedo hasta las 3 de la mañana jugando a videojuegos. Eso no es insomnio, eso es privación de sueño como tal. Hay que tomar en cuenta que uno tiene como la expectativa de sueño en cuanto a su calidad y su cantidad. Entonces, si mi sueño está disminuido en calidad o disminuido en cantidad, se puede tratar de insomnio, pero sobre todo insomnio se refiere a una cantidad o disminución de la calidad del dormir o la sensación de que el sueño no es reparador. Hay pacientes que dicen, doctor, sí duermo, pero no descanso, no siento que me repare. Eso es insomnio. O que, doctor, tengo mucha dificultad para conciliar el sueño, me la paso dando vueltas en la cama, no me logro quedar dormido. Eso es insomnio, insomnio inicial como tal. O los pacientes que se duermen logran quedarse dormidos luego, pero se les interrumpe el sueño, ¿no? Por ahí de las 2, 3 de la mañana, eso se llama insomnio intermedio. Es decir, sí logro quedarme dormido, pero se me interrumpe el sueño y no logro volver a conciliar el sueño. O los que tienen oportunidad de poderse levantar más tarde, pero se les va el sueño más temprano. Eso se llama insomnio terminal. Es decir, yo me podría levantar a las 6 de la mañana, pero el sueño se me espantó a las 5 y ya no logro dormir como tal. Pero lo más importante aquí, Sol, es que también nos fijemos en cómo está la vigilia. Es decir, si yo durante el día, durante mi despertar, me siento cansado, sin poder poner atención, no traigo bien la memoria, estoy irritable, no me puedo concentrar, y lo atribuyo a que dormí muy mal o pasé una mala noche, pues es casi seguro que se trata de insomnio. Ok, entonces, solo como para resumir, Alex, estamos hablando de que el insomnio nos habla de calidad y de cantidad de sueño y que se puede clasificar en insomnio inicial, intermedio y terminal. Esto me gustaría que quedara muy claro, Así ¿sí? es. Porque es una de las preguntas que nos pusieron, ¿sí? Entonces, el insomnio inicial es no me puedo dormir, o sea, ya me quiero dormir y no puedo, ¿sí? Me tardo más de 20 minutos para poderme dormir, ¿sí? El insomnio intermedio es Correcto. que me desperté en la madrugada y me costó trabajo dormir.
Y el insomnio terminal es aquel en el que yo quisiera despertarme más tarde, pero me despierto antes de que suene mi alarma, por ejemplo, o más temprano de lo deseado. Correcto. Ahí también es importante mencionar, Sol, que mucha gente tiene la falsa creencia de que debes de dormir 8 horas. Y si no estás durmiendo 8 horas, está mal. Eso no es cierto. El sueño es una necesidad personal. ¿A qué me refiero? Si tú, Sol, me dices, oye, pues es que yo duermo 6 horas y con eso me siento perfecto, ¿no? O sea, con eso funciono bien en el día, me levanto fresca, estoy atenta, concentrada. Esa es la necesidad particular de Sol Durán de dormir 6 horas. La gran mayoría de la gente necesitamos entre 7 y 8 horas, pero hay un porcentaje, a lo mejor un menos de un 20%, 10%, que requieren 9 horas. Hay incluso por ahí un 5% que pueden requerir 10 horas de sueño y gente que lo contrario, que se sienten muy bien con 5 horas de sueño, 6 horas de sueño. Entonces, la cantidad de sueño que a ti te permita funcionar bien durante el día, esa es tu necesidad personal de sueño. Entonces, no hay que confundirnos con que si no llego a las 8 horas significa que tengo insomnio. No, el sueño, digamos, bueno es el que a ti te permite funcionar durante. ¿Qué pasó, Solicita? ¿Todo bien técnicamente? Ya, ya, me trabaste al final un poquito, pero bueno, sí, sí, nos quedó claro que las necesidades de sueño van cambiando también a lo largo de la edad y que son específicas para cada persona, ¿no? Entonces, será importante cuando, ¿no? Hablemos con una persona que se está quejando de que no duerme bien, ¿no? Pues ver, ¿no? Antes cuántas eran las horas que le eran suficientes y llegar a ese objetivo, no obligar, o sea, no de manera obligatoria tener que llegar a las 8 horas de sueño porque quizá no son las necesidades que esa persona tiene, ¿no? Correcto. Oye, ¿y cuál es Si la no es causa? lo mismo lo que duermen. Dime. Perdón, es que sí tenemos como algo de delay, pero ¿y cuáles son las causas más comunes de insomnio? Es decir, ¿qué nos produce insomnio? Pues mira, la causa más común son los malos hábitos, la mala higiene de sueño. El 70% de los problemas de insomnio se corrigen con buenos hábitos de higiene de sueño, que ahorita explicamos qué es eso. Pero pues, ¿cuáles son los malos hábitos? Por darte un ejemplo, en niños y adolescentes la primera causa de insomnio es dormir con el celular al lado, porque están al pendiente, ¿no? Están al pendiente de ver cuándo me entra una notificación, un WhatsApp, si le dieron like a mi Instagram. Eso genera cierta ansiedad y entonces están despertando constantemente. En los adultos, pues bueno, el abuso de cafeína, el abuso de alcohol, el abuso a veces de estimulantes. Dentro de los malos hábitos más comunes, pues es el cambio constante de horarios. Un día me desvelo, otro día me duermo en la tarde, otro día me levanto muy tarde, y luego otra vez me desvelo. Es decir, el no tener un ritmo, un orden, digamos, en nuestros ciclos de sueño y vigilia, sumado a otros malos hábitos, desde hábitos como, por ejemplo, cenar muy pesado, hacer ejercicio en las horas cercanas a la hora que me quiero ir a dormir, eh, estar, digamos, bajo estímulos luminosos intensos, demasiado tiempo frente a las pantallas o frente a estímulos que engañan, digamos, a mi cerebro porque empieza a no saber si es de día o es de noche. Esa es de las causas más frecuentes. Bueno, de hecho, es la causa más frecuente, los malos hábitos. Dentro, si quitamos la parte de los malos hábitos, de las causas más frecuentes, pues son los padecimientos psiquiátricos tipo ansiosos. La ansiedad, pues obviamente nuestro cerebro lo ve como que ahí hay una amenaza, entonces es un lujo dormir, ¿no? Yo se los explico hacia los pacientes. Si tú te duermes, tu cerebro entiende que va a venir un león y te va a comer. Entonces no te permite dormir o te permite dormir muy poquito por agotamiento. Porque qué tal que viene el león y entonces tenemos que salir corriendo. Hay muchas causas. Los medicamentos es también una causa muy frecuente. El abuso de analgésicos que contienen cafeína o que contienen estimulantes. Hay medicamentos para muchas enfermedades, por ejemplo, antihipertensivos o incluso tratamientos para control de la glucosa que pueden provocar insomnio. Entonces, yo te diría que la primera es malos hábitos, la segunda es padecimientos ansiosos o ansioso-depresivos, también muy común, y otra de las más comunes, pues es el abuso de sustancias, ya sea comunes o incluso medicamentos.
pero hay muchas causas de insomnio, pero esas son las más comunes. Y esto es bien importante, Alex, porque normalmente las personas llegan a nuestro consultorio justo quejándose de eso, ¿no? De que no duermen bien o que no pueden dormir. Y cuando uno les dice que lo primero que tienen que hacer son las medidas de higiene de sueño, como que no, ¿no? O sea, como que se resisten, prefieren, ¿no? Que les demos Ujú, el medicamento que les dé sueño, valga la redundancia, ¿no? En vez ujú. de comprometerse y entender que ellos juegan un papel muy importante en la calidad y la cantidad de su sueño y que cambiar esos malos hábitos es el primer tratamiento y el fundamental para poder reducir el insomnio. Pero cuesta trabajo, ¿o no? Sí, de hecho, bueno, pues lo entiendo, ¿no? Porque es horrible no dormir. La gente llega desesperada, ¿no? Llega y dice, por favor, ya deme algo porque no puedo dormir. Y curiosamente, hay pacientes que dicen, doctor, tengo 3 meses sin dormir, ¿no? Bueno, de entrada decirles, es imposible dejar de dormir. O sea, es incompatible con la vida. Puedes tener muy mal sueño, te puedes tener pésima calidad de sueño. Ya lo comentamos que se te esté yendo el sueño más temprano, que se te esté interrumpiendo, pero en algún momento tu cerebro por agotamiento se queda dormido. Y a lo mejor se queda dormido 2 horas, o a lo mejor se queda dormido 5 horas, o a lo mejor se queda dormido media hora, pero en algún momento tiene que dormir. Yo se los explico así a los pacientes, les digo, a ver, tu cerebro tiene todas las facultades para generar sueño, solo que está mal educado, está, por así decirlo, estropeado, ¿no? Entonces se estropea por malos hábitos, se estropea por abuso de medicamentos o por mal uso de medicamentos aparentemente hipnóticos o medicamentos que en un principio hacían efecto y luego ya dejan de hacer efecto. Entonces, el que les digas, bueno, vamos a empezar a cambiar hábitos, pues es bien retador porque hay gente que, por ejemplo, te dice, oye, pues es que yo soy piloto de aerolínea, ¿no? Entonces constantemente tengo cambios de horarios, ¿no? Yo soy sobrecargo y a veces me toca, tiene un término ellos que le dicen el tecolote, que que son vuelos de estar toda la noche trabajando. Los mismos médicos, nosotros pues, nos pasa que, sobre todo cuando éramos estudiantes, entonces hay diversas circunstancias que es muy difícil que se puedan atener a buenos hábitos, pero en general hay que procurar tenerlos, ¿no? Si no estoy obligado a cambios de horario, cosas por el estilo, la gran mayoría de los hábitos sí se pueden cambiar, pero sí suele ser algo que el paciente le cuesta disciplinarse y te dice, no, no, deme algo ya para dormir, ¿no? Una pastillita mágica. Y la realidad es que eso se usa nada más en algunos casos. Siempre de entrada corregir hábitos. Siempre de entrada corregir hábitos. Ese es un tema, ese es un mensaje para llevar, ¿ok? El primer mensaje para llevar. Y el otro es efectivamente que luego también lo que le pasa a las personas con insomnio es que les da miedo la hora de dormir, ¿sí? Cuando se acerca la hora de dormir. ¿Qué nos puedes Eso decir es al un problemón. respecto? Ese es un problemón y es todo un reto. Bueno, la buena noticia es que sí se corrige, pero tal cual, aunque suene raro, Sol, es el miedo a irme a la cama o el miedo a dormir. Pero el problema es que se retroalimenta, es decir, yo llego a mi cama, ya vi que dieron, no sé, las 9, 10 de la noche, y qué tal si la paso mal, y qué tal si otra vez no logro dormir, y qué tal si me la paso dando vueltas, híjole, y mañana tengo junta temprano, y hay que llevar a los niños a la escuela. Eso me genera tanto temor, me genera tanta ansiedad, que eso alimenta que no pueda dormir como tal. Y eso se llama insomnio aprendido, o más médicamente también se conoce como insomnio psicofisiológico. Y el problema de esos pacientes es que el insomnio se les hace muy crónico, los pone en riesgo de desarrollar un problema depresivo o ansioso, porque tal cual les digo a los pacientes, oye, si tú durmieras mejor, ¿crees que mejoraría tu estado de ánimo? Y te dicen, sí, definitivamente. Pero si yo pudiera dormir, me cambiaría la vida completamente. Son insomnios bien complicados porque se suelen cronificar. Son pacientes que en su desesperación se automedican muy frecuentemente. Son pacientes que algunos médicos les empiezan nada más a subir y subir las dosis, sobre todo de benzodiazepinas, y eso va estropeando y estropeando más el sueño. Pero aquí hay algo bien importante. Hay que comentar lo que son las 3 Ps del insomnio. Eso sí, también como mensaje para llevar. La primera P es que yo tenga un factor predisponente, ¿no? A lo mejor yo siempre he sido de sueño medio ligerito, mis papás también son de sueño ligero,
O yo desde adolescente o desde chavito tenía como ciertos problemas para dormir, nunca he sido de sueño pesado, entonces ya tengo yo cierta predisposición, ¿no? O tengo una personalidad aprensiva, una personalidad ansiosa, entonces eso me predispone. La segunda P es el factor precipitante. Algo sucedió que me disparó el insomnio. Tuve una mala noticia, me vino un dolor muy fuerte, o me cambié de casa y la verdad es que no me adapto, o me fui de viaje y pues yo nunca duermo en los hoteles, entonces siempre hay un factor que me precipita como tal el insomnio. Y la tercera P, Sol, es el factor perpetuador. ¿Qué empiezo yo a hacer en desesperación por no poder dormir? Que lejos de ayudarme está estropeando más mi sueño, lo está perpetuando. Y ahí es cuando no, pues me voy a tomar mucho café de día para aguantar y a ver si me va bien la noche, o le voy a robar una pastillita a mi abuelita de ahí de seguro y a ver si me hace efecto, o me dieron este tecito de hierbas y me ayudó un buen y me dijeron que era muy bueno, y lejos de ayudar frecuentemente se estropea ese sueño. Entonces, predisposición, precipitación y perpetuación del insomnio. Esas tres se cumplen en la gran mayoría de los insomnios. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pues de entrada, lo vuelvo a enfatizar, revisar cómo están mis hábitos, corregirlos. Otro bien importante, no automedicarse. Por favor, no automedicarse porque son medicamentos delicados. Yo sé que hay medicamentos de venta libre que son prácticamente antihistamínicos, algunos traen que si valeriana o pasiflora o flores de Bach, suelen ser coadyuvantes, en algunos casos pues, funcionan, pero no suelen tener un efecto constante, un efecto que mantenga, digamos, la calidad de sueño. Hay que recordar, Sol, que la gran mayoría de los problemas de insomnio no son primarios. Es muy raro el insomnio primario. Insomnio primario me refiero que es el insomnio que no encuentra una causa. Simplemente no puedo dormir. Es muy raro. Casi siempre el insomnio es síntoma de algo más, de un problema de ansiedad, de un problema de abuso de sustancias, de un problema depresivo, o cosas más severas como un trastorno bipolar, una esquizofrenia, pero casi siempre es un síntoma, ¿no? Y pueden ser desde cosas tan simples como que pues no duermo porque el vecino es un escandaloso, pues entonces es un insomnio secundario a vecino escandaloso, por así decirlo. Pero es muy raro el insomnio primario. Entonces, no automedicarse, revisar mis hábitos de higiene de sueño, a qué hora me levanto, a qué hora me duermo, qué hago antes de dormir, si estoy exponiéndome a estimulantes, qué medicamentos estoy tomando y secundariamente, pues sí acudir al menos con el médico general, comentarle por lo menos al médico familiar, al médico general. Si ya es algo más severo, bueno, pues sí de preferencia con un especialista en salud mental. Y esto es muy Es muy común importante. que la gente se pone a buscar información. Sí, dime, dime. Sí, sí, sí. Perdón que te interrumpa, te digo que No, no, tenemos un no. poco de delay. Pero me parece muy importante recalcar esto que acabas de decir, Alex, que muchas veces el insomnio primario es el más raro, ¿sí? Porque luego las personas llegan diciendo que o su queja o su motivo Sí, de comunica consulta que. es el insomnio, pero realmente muchas veces es secundario a, y siempre tenemos que investigar si existe un trastorno de ansiedad o un trastorno Ujú. depresivo mayor. Recordemos que en los criterios diagnósticos para depresión tenemos que evaluar, ¿sí? La calidad y la cantidad del sueño, ¿sí? Entonces, es sumamente importante descartar otro trastorno. Entonces, si alguien del público en este momento tiene un problema en el sueño, pues habría que revisar qué más está ocurriendo, ¿sí? Para que se esté reflejando, ¿sí? A través de este malestar, ¿no? Y es más complejo todavía, Sol, porque no dormir es factor de riesgo para deprimirte. A cualquiera yo creo que nos puede deprimir. Pasemos muchas noches, incluso semanas sin poder dormir, pero al mismo tiempo la depresión dentro de sus síntomas puede provocar insomnio y también lo contrario, somnolencia, ¿no? El querer dormir demasiado, que a lo mejor en otra ocasión platicamos de ello. Pero lo que quiero darles a entender es que puede ser algo tan complejo que requiere sí de la revisión por parte de un profesional de la salud mental. No doctor Google, no sitios que, no les voy a decir que sí hay sitios bien hechos y que traen buena información, pero muchos traen información falsa o poco clara. Entonces también cuidado con estarse autodiagnosticando.
Bueno, cuidado con el, ¿no? Autodiagnóstico y la automedicación, ¿no? Eso, ese es otro Sin duda. mensaje para llevar. Oye, y dentro de estas preguntas del público decían, ¿qué tan normal es despertar un par de veces en la madrugada? ¿O a qué se debe que una persona siempre se despierte a la misma hora? Un poco hablar del insomnio intermedio. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, ahí hay que diferenciar algo. Hay despertares que son normales. Todos los tenemos. ¿Por qué? Porque en la arquitectura de nuestro sueño, es decir, los niveles de profundidad y continuidad de nuestro sueño, no son iguales toda la noche. Hay que explicar a la gente que nuestro sueño es cíclico, es decir, pasamos de distintos niveles de profundidad a tener ensoñaciones y luego regresamos y vamos y venimos constantemente de cierto nivel de profundidad de sueño, soñamos, luego tenemos sueño ligero, luego otra vez sueño profundo. Esto es cíclico durante la noche y es común o es normal que tengamos ligeros despertares. Puede haber tres, cuatro despertares muy breves, de menos de un minuto, que es el típico cuando a lo mejor me acomodo la almohada o me destapo si me dio calor o no sé, le digo a la pareja hazte para allá y me vuelvo a dormir. Eso es normal. Tener despertares breves es completamente normal. Eh, Frecuentemente cuando dormimos muy bien tenemos la sensación de que el sueño fue parejito y continuo toda la noche. Ahí lo más probable es que tuvimos despertares, pero no nos acordamos como tal de esos despertares. Los despertares breves son normales. Si pasan más de 15, 20 minutos y yo no logro reconciliar el sueño, ya no es tan normal. ¿No? ¿Por qué? Porque ya le estoy robando continuidad a mi sueño, ya no es de suficiente cantidad y probablemente de calidad. Ahora, por otro lado, el insomnio asociado a ansiedad típicamente es un insomnio intermedio. Es decir, yo llego muy cansado, muy agotado, tuve un día pesado, me duermo y a las 2, 3 horas estoy despertado, pero despierto, pero el despertar es como muy de alerta. Me siento como que ya hubiera terminado de dormir. Y la gente lo refiere a veces como incluso tengo un poquito de taquicardia o usan mucho el término de me viene la pensadera, doctores. Se ponen a pensar y a pensar en sus broncas y problemas. Híjole, mañana cómo le voy a hacer y debo dinero y tengo esto y esta chava no me pela y está pasando esto, que la realidad es que no vamos a resolver nada durante la noche, pero tu cerebro está tan ansioso y está tan activo que empieza a decir, ¿sabes qué? Yo ya terminé de dormir, yo ya cumplí como uno, quizás dos ciclos de sueño, órale, para arriba porque ahí viene el león que nos va a comer. No es un insomnio normal y casi siempre es secundario a ansiedad, como las causas más comunes. Pero lo típico es que se interrumpe a la mitad de la noche. Ok, entonces, para la persona que nos envió esa pregunta, si alguien se está despertando eh, y le está costando trabajo volver a conciliar el sueño, habría que revisar si existiera algún trastorno de ansiedad Algún en problema de específico. ansiedad. Ujú. Ujú, Oye, y por ejemplo, ¿qué sucede con estas personas que, ya ves, ¿no? Que existen los búhos y las alondras, ¿no? Las personas que son ujú. más productivos o que tienen un cronotipo nocturno, son más productivos, son más creativos en la noche, ¿sí? Y entonces lo que hacen es empiezan a recorrer su sueño, ¿sí? Pero luego se confunde porque no puedo dormir, pero sí puedo dormir. Y entonces hacen un relajo con sus horarios de sueño. ¿Qué hacemos? Porque, bueno, obviamente nosotros lo que recomendamos es el sueño nocturno, ¿sí? Pero tú mismo hablabas, ¿no? De las personas que tienen cambios de horario, ¿no? Por temas laborales. ¿Qué le recomendamos a esa persona que es productiva de noche, pero entonces, ¿no? Tiene consecuencias al día siguiente? Uy, buena pregunta. ¿Tú qué eres, Sol? ¿De día o de noche? Yo soy súper de día. Yo a Yo las igual. 9 de la noche ya tengo sueño y ya me quiero dormir y ya no quiero pensar. Yo igual Entonces, soy súper matutino. Yo diario a las 7, 7:30 ya estoy, así me haya desvelado, a las 7, 7:30 ya estoy súper despierto y me tengo que poner las pilas. Más o menos el 70% de la gente somos así, somos diurnos. Pero hay un 30% de gente que es bien nocturna, que te dice, a ver, yo no arranco, por más que me digan a las 6, 7 de la mañana, no doy una, me tengo que tomar 3 tazas de café y estoy luchando todo el día, pero por ahí de las 10 de la noche soy el más brillante, el más creativo, tengo las ideas claras, me va súper bien y me pongo a responder correos y por mí que se conecten a esa hora, pero la realidad es que
nuestro mundo moderno en la mayoría de los casos pues no nos pone a trabajar de noche, ¿no? Entonces, esto está determinado por genes, genéticamente. Es decir, hay unos genes que les llaman genes clock, que sintetizan unas proteínas que van de acuerdo, digamos, a los ciclos de luz y oscuridad. Entonces, hay gente que es muy productiva de noche, que se siente mucho mejor durante la noche y en la mañana no da una, y lo contrario, ¿no? El problema es que si las demandas sociales, las demandas de productividad o ejemplos tan simples como decir, bueno, ¿cuál es el horario al que abre el banco? Pues de día, ¿no? No vas a encontrar un banco abierto a las 10 de la noche. Bueno, ahorita con recursos electrónicos y aplicaciones sí, pero a lo que voy es que este tipo de personas sí la pasan mal. O sea, sí sufren porque están luchando por mantenerse despiertos, abusando de sustancias, abusando de cafeína. Ahí lo más recomendable es que traten de adecuar sus horarios a su productividad, a lo que necesitan. Es decir, si yo puedo cambiar, por ejemplo, yo soy freelance de publicidad, ¿no? Y si yo puedo de alguna manera cambiar, por decir, los horarios o las fechas en las cuales tengo que entregar determinado trabajo y pido que por favor sea así, en un mundo un poquito ideal, tratar de adaptarme, ¿no? Yo sé que la mayoría de la gente no puede hacer eso, ¿no? O sea, no se pueden dictar como tal. Pero lo peor que puedes hacer es estar como forzando la vigilia y promoviendo el sueño también a la fuerza. Es decir, si yo abuso de cafeína para tratar de estar despierto, voy a estropear más mis ritmos circadianos. Ahí lo que se recomienda, por ejemplo, es que de día, si yo no me siento muy bien, puedo tratar de trabajar bajo un ambiente un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque eso me va a favorecer que disminuyan los niveles de excitación o niveles digamos, de alertamiento. Y a lo mejor digo, bueno, yo me siento mucho mejor trabajando de noche, que tu ambiente de trabajo entonces no sea tan luminoso, ¿no? Ves que les recomiendo, bueno, si vas a estar frente a la computadora, pues bájale a la intensidad de tu oficina, no utilices luces brillantes y lo contrario, ¿no? Yo estoy trabajando de noche, pero necesito a lo mejor estar todavía un poquito más alerta y me pasa que en la noche me entra muchísimo sueño, pues evitar tipo estímulos de penumbra o ambientes de penumbra. Entonces es un poquito jugar con el medio ambiente para engañar al cerebro y entonces más o menos tratar de adecuar mis horarios a cómo yo podría funcionar de día o de noche. A veces ayuda también la melatonina en algunos pacientes donde está como muy recorrido los horarios de sueño y de vigilia. La melatonina, ojo, no todas las melatoninas funcionan, la mayoría son de liberación inmediata, esas no funcionan, tiene que ser melatonina de liberación prolongada, pero de nuevo, no recurrir a sustancias que me mantengan despierto y luego recurro a una sustancia que me mantenga dormido, porque lo único que hago es estar estropeando mi ritmo sueño-vigilia. Lo más que se puede hacer es modificar el ambiente. Ok. Bueno, pero es muy importante lo que dices, no estar utilizando, ¿no? Cosas o medios o sustancias para que me mantengan despierto cuando quiero estar dormido y al revés, ¿no? Porque el Ujú. abuso, ¿no? De luego se toman no solo 3 tazas de café, sino Red Bull o Boost o ese tipo de cosas, ¿no? Que al final del día van a estropear la calidad y los ritmos circadianos. Hay una pregunta que Sí. dice aquí en el en vivo, mi hijo se duerme muy temprano, pero igual despierta muy, muy temprano, está de pie y le dieron medicamento para dormir y no entiendo el por qué. Hablemos un poco entonces de lo que es la fase adelantada de sueño, es decir, tan malo es dormirse más tarde de lo normal como tan malo es dormir demasiado temprano, ¿verdad, Alex? Sí, digo, no sé qué edad tenga la persona que nos lo comenta, bueno, el caso que nos comenta, pero es un problema muy común de adolescentes, muy, muy común. De entrada, bueno, hay que recordar que el adolescente requiere de más sueño, mucho más sueño. ¿Por qué? Porque está secretando hormona de crecimiento. Entonces, por favor, público querido, dejen dormir a sus adolescentes, créanme que lo necesitan, porque necesitan crecer. Pero el adolescente suele tener muy malos hábitos. Entonces, lo que ahí sucede es que eso no es insomnio. ¿Por qué? Porque la persona sí puede dormir. El problema es que el sueño le llega a la hora que no debiera. Entonces, el sueño te puede llegar mucho más temprano de lo que quisieras. Supongamos gente que le llega un sueño irresistible a las 6 de la tarde. Entonces uno dice, oye, pues a las 6 de la tarde todavía puedes hacer muchas cosas, no sé, terminar tu tarea, estudiar o a lo mejor irte a hacer ejercicio.
Hay gente que dice, doctor, no puedo, a las 6 de la tarde me da muchísimo sueño, pero se les va el sueño por ahí de las 2 de la mañana, ¿no? Entonces se duermen 6 de la tarde y ya están despiertos a las 2 de la mañana. Pues ya terminaron de dormir, o sea, ese no es insomnio, simplemente el sueño está a la hora que no debiera. Entonces, pobres pacientes, imagínate, ¿y ahora qué hago yo a las 2 de la mañana? Lo contrario, gente que esto es más común, les llega el sueño hasta las 4 de la mañana, pero me levanto a la 1 de la tarde. Eso tampoco es insomnio. ¿Por qué? Porque sí puedes dormir, solo que te está llegando demasiado tarde el sueño. Ese es un desajuste del ritmo circadiano. Eh, Uno se ajusta con, de nuevo, cambio de hábitos, es decir, si el paciente se está durmiendo a las 4 de la mañana, pues se levanta a las 12 del día, se les hace una estrategia en la cual les vamos restando 1 hora de sueño, de tal manera, más o menos cada día o cada 2 días, y los estamos forzando a que se levanten cada vez más temprano. No, ¿sabes qué? No te puedes despertar después de las 11 de la mañana. Y después de 2 días no te puedes despertar después de las 10 de la mañana. Se van a quejar y van a decir, ay, me costó mucho trabajo, pero de lo que se trata es que acumulen cansancio durante el día. Y entonces yo voy recorriendo, recorriendo, ahora sí que robándoles media horita o a lo mejor 1 hora de sueño cada día, hasta que logro que se levanten a la hora que yo quiero que se levanten. Requiere mucha disciplina, hay que darles su diario de sueño para que lleven así como su registro. En el caso contrario, que es más complejo, los que les llega el sueño muy temprano, que es más raro eso, pero es un poquito más retador tratarlo, ahí sí nos tenemos que valer de melatonina y luminoterapia. Es decir, son pacientes que si por ejemplo, a las 6 de la tarde les da mucho sueño, hay que estimularlos con luz natural, lo más posible. ¿Por qué? Porque eso apaga los niveles de melatonina en mi cerebro y retarda el inicio del sueño. Y la melatonina se tiene que ir administrando a diferentes horarios hasta que se ajusta otra vez el horario de sueño. En el caso anterior, lo mismo. Si tu cerebro está dormido a las 12 del día, cuando ya el sol está hasta arriba, pues tu cerebro no se está enterando que es de día. Entonces hay que levantarlos temprano y estimularlos a la luz natural, de tal manera que se apaguen las señales de melatonina y poco a poco se vaya recorriendo más el horario. Pero sí, efectivamente esos dos problemas se llaman fase adelantada de sueño o fase retrasada de sueño. Por ahí hay un link en nuestro sitio de Mentalizarte que lo explica un poquito. Les digo, es un problema común, pero no es insomnio, pero eso sí se corrige. Bueno, y nuevamente, ¿no? Es hablar acerca de los hábitos, pues, o sea, de cómo influyen los hábitos Ujú. en nuestro sueño. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en las personas que viven en los países nórdicos o que en invierno el horario es, Qué o sea, pesadilla. que oscurece muy temprano y aclarece muy tarde? ¿Cómo impacta eso en el cuerpo y cómo impacta eso en los ciclos circadianos de las personas? Sí, claro, claro que impacta. Bueno, nosotros estamos más o menos cerca del Ecuador, pero imagínate gente que está en Alaska o gente que está no sé, en Noruega. Son lugares donde la noche puede durar 3 meses y no hay luz o de repente el día dura 22 horas, ¿no? Y la noche dura poquitito. Y cuando ves a esas personas, la gran mayoría se adaptan, se adaptan y si te fijas mucho lo que hacen es oscurecer sus casas cuando desean dormir. Es decir, tienen medidas en las cuales a mí me tocó ver una en Dinamarca donde me decía, no, es que yo tengo mis cortinas blackout que no dejan entrar nada de luz. Y a partir de tal hora, hace cuenta, 9 de la noche, rigurosamente yo bajo mis cortinas, ya no salgo de casa, hago mis actividades y procuro tener más o menos mis horarios, ¿no? Lo mismo, durante el día procuran, aunque todavía esté oscuro, cuando son, por ejemplo, épocas invernales, procuran tener estímulos luminosos, ¿no? Aunque sea de luz artificial. Pero procuran tener horarios muy fijos, ¿no? A tal hora estímulo luminoso y a tal hora, procuro oscuridad dentro de mi hogar, ¿no? No todo el mundo lo puede hacer, no es tan fácil, pero la gente por lo general se acostumbra, ya sabe que cada año es así y cada año tienen que hacer las mismas medidas, ¿no? Hay incluso unas gafas especiales que cuando es demasiada la luz del día te las pones y puedes salir a la calle y no sientes como el estímulo como tal luminoso.
Lo otro que también se ve mucho es que cuando es demasiada la duración de la noche, son más propensos a deprimirse, son más propensos a empezar a beber alcohol, por ejemplo, sobre todo en la parte de... Entonces, el alcohol es como una medida para forzar el sueño, ¿no? Es decir, no me puedo dormir, entonces me alcoholizo, ¿no? Son países con una alta prevalencia de consumo de alcohol. Pero de nuevo lo que hacen es estar como modificando su medio ambiente de manera artificial. Pero Ok. si no la pasan muy bien, sobre todo si no vives ahí y te toca vivir ahí un buen rato, la suelen pasar muy mal. La suelen pasar muy mal. Y luego hay unas lámparas, ¿no? Como que simulan la luz solar, que eso puede Sí, también en ocasiones ayudar, ¿no? Oye, ¿y qué sí, son efectos? lámparas de, dime, No, 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 adelante, son lámparas de... no has mencionado que son lámparas que tienen una frecuencia la onda de frecuencia luminosa es una frecuencia específica para provocar estimulación cuando quiero yo estar despierto. O sea, no es como que, yo prendo mi luz LED y ya que me haga efecto, no, son lámparas especiales para eso. Ok. Bueno, afortunadamente no vivimos en un país nórdico, pero bueno. Oye, ¿y Pero qué tenemos un efectos? sistema de salud así, pero bueno. ¿Y qué efectos provoca en la salud el no dormir adecuadamente? Cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias? Hablabas de consumo de sustancias, por ejemplo. Pues todos lo hemos experimentado. O sea, si no duermes, pues cómo te sientes al día siguiente, ¿no? Nada más para darte una idea, no dormir y que al día siguiente sientas sueño es equivalente a que estuvieras alcoholizado. Es decir, tus reflejos y tu velocidad de reacción es prácticamente la misma que estuvieras borracho, tal cual. De hecho, muchos accidentes de tránsito no son tanto por el alcohol, sino por la privación de sueño. Es decir, yo me desvelé, ya tengo mucho sueño, y si de repente me eché a lo mejor nada más 2 copas, con eso es suficiente para que me gane el sueño, me quede dormido y tenga un accidente. Pero hay que recordar todas las funciones del sueño. Solo. El sueño no es nada más para sentirte bien y reparado y fresco al día siguiente. El sueño tiene funciones de regulación del sistema inmune, funciones de consolidación de aprendizaje, de todos los estímulos de conocimiento, por así decirlo, que recibes durante el día. Tiene funciones de regulación emocional. Las ensoñaciones son una válvula de regulación emocional. Tiene funciones de reparación de tejidos, como tal, mientras dormimos. Es decir, son muchísimas las funciones complejas que tiene el sueño. Entonces, si yo no duermo, se debilita mi sistema inmune, sí, y eso me hace más propenso a empezar a tener enfermedades. Si yo no duermo, no logro retener aprendizaje o me cuesta mucho recordar datos, pues sí, porque el sueño es necesario para con la consolidación del aprendizaje. Esas personas que dicen, no, yo voy a estudiar toda la noche y me voy a ir en vivo al examen, a lo mejor les va muy bien el examen, pero saliendo del examen se los olvidó todo. ¿Por qué? Porque no consolidaron como tal aprendizaje, ¿no? No dormir retrasa el crecimiento, sí, ya lo mencionábamos. No dormir cambia los sistemas hormonales de regulación del apetito, los sistemas hormonales de regulación de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no duermes te da más hambre. Y la gente dice, no, es que yo empecé a subir de peso. ¿Y por qué no? Pues es que cuando no duermo, pues me da por irme al refrigerador. Sí, porque tu metabolismo cambia y entonces tu cerebro no sabe si le vas a demandar energía o no, pero estás despierto y te dice, sí, sí necesitamos energía, entonces te manda a consumir más alimento, cuando en realidad deberías de estar consumiendo calorías dormido, ¿no? Es decir, tu metabolismo no tendría por qué estar acelerado. Entonces, prácticamente todo, la regulación de las emociones, la regulación de tu apetito, del aprendizaje, tus sistemas de defensa, todos se alteran si no duermes. Entonces, las consecuencias, pues sí, pueden ser severas, pero ojo, no te vas a morir. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos pacientes dicen, doctor, es que si no duermo me voy a morir. Y entonces les entra la angustia de que creen que se van a morir y entonces menos duermen, ¿no? La otra, si no duermes te vas a volver loco. No, no es cierto. Es decir, es imposible dejar de dormir. Al contrario, hay ciertas locuras, que más bien son patologías, que pueden provocar que no duermes. Entonces tampoco hay que ponerle tanto pensamiento catastrófico al no dormir. Oye, pero bueno, justo que decías esta parte de que muchos de los accidentes pueden deberse a que la persona
tiene privación de sueño o se queda dormida, ¿no? Y justo me acordé que me ha pasado que en alguna ocasión que voy en el periférico y tengo que, ¿no? Bajar los vidrios, subirle el volumen, ¿no? Es Porque ya me horrible. estoy durmiendo, ¿sí? Y bueno, digo, afortunadamente no ha pasado, pero sí, o sea, hay que tener mucho cuidado y esa parte que decías me parece muy interesante de que los reflejos, ¿no? Y la capacidad de reacción disminuye cuando no dormimos bien. Entonces, aguas con las personas que no duermen y deben de atenderlo, ¿sí? De manera correcta. A ver, otra pregunta que me parece importante. ¿Qué onda con la parálisis del sueño? ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos con eso, Alex? La gente también lo conoce como se me subió el muerto, ¿no? Llegan y dicen, doctor, es que se me subió el muerto. La parálisis del sueño es un fenómeno que a todos alguna vez nos ha pasado, pero lo normal es que te pase, no sé, a lo mejor 4 o 6 veces durante toda tu vida, ¿no? Los que algunas nos ha pasado, pero nos acordamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Normalmente mientras dormimos tenemos un mecanismo a nivel de la médula espinal que bloquea la actividad muscular, es decir, que no te estés moviendo. Este mecanismo afortunadamente lo que hace es que, por ejemplo, si estás soñando, no actúes tus sueños, ¿no? Si yo estoy soñando que estoy peleándome, pues no me pongo a tirar golpes, ¿no? ¿Por qué? Porque este nivel de sueño, el nivel de la médula espinal, bloquea la actividad neuromuscular y entonces yo no me muevo como tal. Cuando hay parálisis de sueño, nuestra corteza cerebral ya despertó, es decir, yo ya estoy abriendo los ojos, pero ese mecanismo sigue activado. Entonces el paciente te dice, doctor, es que ya desperté, pero no me puedo mover, ¿no? Y genera mucha angustia, porque literal estás paralizado, ¿no? Puedes mover a lo mejor los ojos, puedes mover el cuello, pero no te puedes mover del cuello para abajo, ¿no? Hay parálisis de sueño que son parciales, que te dicen, no puedo mover una pierna, no puedo mover un brazo, no puedo mover la parte izquierda de mi cuerpo. Es lo mismo, nada más que es parcial, digamos, el bloqueo. Cuando ya es muy frecuente, o sea, cuando pasa de maneras muy repetidas, e incluso en casos graves puede haber alucinaciones. ¿Por qué? Porque una parte del cerebro sigue soñando, pero la otra parte está despierta y no me puedo mover. Son rarísimos esos casos. Alguna vez reportamos uno con el doctor Jiménez Genchi, recuerdo, pero los más comunes son, doctores que me despierto, no me puedo mover. A los que les pase, no es nada grave. Ahí nada más es tratar de mantener la calma. Es un efecto que se quita como en 1 minuto, 2 minutos. Pero como la gente no entiende qué es lo que le está pasando, se altera, se asusta mucho. Entonces tratan así como de, por favor, que alguien me despierte, ¿no? Cuando a alguien le pasa eso, es nada más respirar calmadamente, esperar un rato, si no, no cerrar los ojos y tratar de buscar estímulos en el ambiente. Ver si hay luz, ver si la ventana está abierta, ver si hay algún ruido para tratar de interrumpir o acelerar la interrupción de ese mecanismo. Pero esa es la parálisis de sueño y les digo, a todos nos ha pasado en algún momento, pero si pasa muy seguido ya no es normal. Ojo, casi siempre se da en pacientes que tienen mucho agotamiento, que tienen demasiada privación de sueño. ¿Por qué? Porque es tanto el agotamiento que ese mecanismo sigue todavía ahí activado y la corteza ya está despierta. Oye, y digo, qué interesante y efectivamente es sumamente angustioso, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de este tema y decir que puede ser normal, ¿no? Si ya es muy frecuente, entonces sí sería cuestión de acudir con un médico especialista y entender qué es lo que está pasando. Si pudiera ser el agotamiento una de las causas de esta parálisis del sueño, ¿qué tanto las siestas durante el día podrían ser benéficas y cuál es la recomendación de las siestas, Alex? Bueno, las siestas en general, o sea, voy a hablar primero aparte de la parálisis de sueño. Las siestas son súper sanas, son muy buenas. Incluso hay países donde reglamentariamente hacen siesta, ¿no? Por ejemplo, en Suiza. En Suiza, en algunas ciudades de Japón también es así como que bajan la cortina. Hay muchos lugares de Europa donde bajan la cortina más o menos de 4 a 5 y luego regresan a trabajar. Y la gente utiliza ese horario para hacer siestas. Las siestas son necesarias cuando te las está demandando tu cerebro y no deben de durar más de 20 minutos.
¿Por qué? Porque si tú te sigues más tiempo, si te duermes, que dices, ay, me voy a echar una siesta y la siesta duró una hora o más, eso no es siesta. Más bien, tu cerebro te está cobrando la factura del sueño que no le diste durante la noche o algo anduvo mal. Y el problema es que ese sueño te lo va a restar y te va a costar dormirte durante la noche. Pero una siestecita de 10, 15 minutos, de esos que caes así como muy, muy profundamente y te despiertas, aumenta tu productividad, aumenta tu capacidad de atención, te permite mantenerte atento en vigilia hasta tu horario habitual de dormir, por decir 10, 11 de la noche. Entonces sí son muy reparadoras cuando el cerebro te lo está pidiendo, lo ideal es que sí le des esa siesta como tal. Ahora, ojo, si tú padeces de insomnio, hay que evitar las siestas, porque eso nada más va a estropear más tu sueño. Entonces, si tienes insomnio, no te duermas de día, mejor espérate a acumular agotamiento y probablemente tu sueño durante la noche va a ser más reparador. Ahora, no es lo mismo las siestas, por ejemplo, de los niños, que Sol, tú lo has de saber perfectamente, los niños si no hacen siesta durante el día, se ponen muy mal, ¿no? Empiezan a llorar, están de malas. Pero ¿qué hacen muchos papás? Les prolongan demasiado la siesta. Ay, ya no lo duermo, ¿no? Ya son las 10, ya son las 11 y este niño no se quiere dormir. Pues se te pasó el tiempo de siesta durante el día, ¿no? Entonces también en los niños las siestas deben de ser cortitas. Entonces, un ratito lo estimulamos, lo despertamos, sí, nos va a hacer berrinche, lo que tú quieras, pero al rato se le pasa y te va a permitir a ti, papá y mamá, pues que el sueño durante la noche sea continuo. Entonces, casi siempre a todos nos da como mucho sueño, por ejemplo, después de comer, ¿no? Que es el llamado mal del puerco, ¿no? No, es que comí y ya me dio. Ese sueño es bien necesario, bien, bien necesario. Lamentablemente, nuestras demandas laborales no nos permiten dormir como tal, ¿no? Hay empresas en Japón donde sí, por ejemplo, sí se los permite. Incluso hay unas como cápsulas que les llaman nap machines, que es como métete ahí un ratito, duérmete 20, 30 minutos y regresas. Y son empresas más productivas. Son empleados más contentos y mucho más productivos, ¿no? Aquí lamentablemente no tenemos esa cultura. Aunque sí, de repente, pues vemos al policía de la esquina dormido, de repente vemos a alguien que está cabeceando, ¿no? Y es precisamente por eso. Pero las siestas son buenas, son sanas, son necesarias, pero deben de ser cortitas. Entonces, mensaje para llevar, las siestas tienen que ser de no más de 20 minutos. Esto es sumamente importante porque si ya se pasaron a 1 hora, 2 horas, bye. Eso va a alterar la arquitectura del sueño y va a ser contraproducente. Entonces, no más de 20 minutos las siestas. Ya Y si lo estamos. agarran de hábito, perdón, se me olvidó mencionar, si lo agarran como hábito, lo cual es bastante sano, que sea siempre a la misma hora. Es Ujú. decir, yo me echo mi siestecita de 4 a 4:30 y me regreso a la consulta y me va súper bien y soy más productivo y aguanto hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces siempre procurar que sea de nuevo hábito. Hábitos, exacto. Los horarios son importantes, los hábitos son importantes. Oye, Alex, pues ya Sí. estamos un poco sobre tiempo, entonces hablemos del tratamiento, porque es muy importante. Luego las personas toman remedios, ¿no? De que le dio la vecina, que le dio la cuñada, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas de esos remedios podríamos decir? ¿Has escuchado hablar de los tés de lechuga, si son útiles, del magnesio que está de moda, de la misma melatonina? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, el que está ahorita muy de moda son las gomitas de cannabis y relativos al cannabis. Ojo, no lo hagan, no consuman cannabis. Yo sé que va a haber gente que diga, no, es que yo me fumo 2, 3 toques y uff, duermo increíble, ¿no? Ojo, depende, hay muchas variedades de cannabis, varía mucho la concentración de CBD y de THC ahora sí que de una planta a otra. La gran mayoría, digamos, de los distribuidores, pues no te van a decir, o te van a decir, esta está re buena, o esta está re potente, o esta está más suavecita. Hay indica, hay sativa, etcétera. Es decir, ustedes difícilmente van a tener control de la cantidad de CBD o de THC que estén consumiendo, ¿no? Les van a decir, ay, no, estas gotitas son buenísimas. Lo mismo, son muy pocas las formulaciones que realmente están reguladas o están medidas en cuanto a los niveles de CBD y de THC y son bajo prescripción.
médica, pero ahorita están de moda las gomitas, ¿no? Entonces, por favor, no las consuman. Lejos de ayudarles a dormir, lo van a estropear más, estropean más el sueño, más otros efectos secundarios que provocan. El otro hipnótico al que la gran mayoría de la gente recurre, pues es el alcohol. Ay, doctor, yo me echo 2 caballitos de tequila y duermo a todo dar, ¿no? Sí, nada más que el problema es que el alcohol rompe la arquitectura de tu sueño haciendo que sea menos reparador. Y el otro riesgo es que hagas tolerancia. Es decir, 2 caballitos ya no me hacen, le subo a 3, no, ya no me hacen, pues le subo a 5, no, ya no me hacen, pues media botella, ¿no? Porque yo necesito seguir durmiendo. De los remedios, digamos, comunes, pues se van a encontrar con la valeriana, la pasiflora, las flores de Bach, muchos remedios. No son malos, suelen ser remedios no tan potentes, aunque, ojo, la valeriana, por ejemplo, puede ser tóxica. La valeriana se comporta similar a una benzodiazepina, pero lo que sí les quiero dejar claro es que todas estas sustancias, pasiflora, flores de Bach, té, de lo que ustedes quieran, pasan por el hígado y el hígado tiene que metabolizarlos. Entonces, no por ser naturistas son inocuas, no por ser naturistas no pueden hacer daño o tener interacción con otros medicamentos que estén tomando. De los remedios caseros más comunes, la leche tibia. Pero la leche tibia sí funciona, pero tiene que ser leche entera. ¿Por qué? Porque la grasa de la leche tiene una proteína que se llama caseína, que si yo la caliento un poquito se desnaturaliza y provoca sueño. No que hierva, porque si se hierve se rompe completamente esa proteína. Tiene que ser leche tibia. Todos hemos comprobado ese efecto en los niños, ¿no? Les doy el biberoncito con la leche tibiecita y pum, se quedan dormidos luego. Sí tiene una razón, es un hipnótico débil, pero a algunas personas les funciona, ¿no? Sobre todo porque nuestro cerebro para provocar sueño requiere de mucha energía. Entonces, ese medio vasito de leche le da suficiente energía como para empezar a inducir sueño. El té de lechuga también sí funciona, pero es muy débil. Es decir, si yo hiervo un poquito de lechuga, también se suelta una sustancia que es inductora de sueño. Es muy débil. Lo más probable es que no les corrija el sueño, digamos, por mucho tiempo. Pero ojo con los remedios naturistas. Y aquí de nuevo quiero subrayar, suele ser el insomnio un síntoma. Entonces no se trata de dormirnos a palos o dormirnos a la fuerza. Más bien vámonos a buscar el origen de por qué no duermes. Y si corrijo el origen, es muy probable que se corrija el síntoma como tal. ¿Qué hacemos los psiquiatras? Corregimos las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, yo te encuentro deprimido, yo te encuentro ansioso, entonces vamos a empezar a trabajar en tu depresión y ansiedad, que no se corrige de la noche a la mañana, tarda un rato en hacer efecto el tratamiento, pero mientras te doy algo para que se corrija tu sueño, ¿no? Porque si no duermes, difícilmente se va a corregir o muy lentamente se va a corregir tu problema. Entonces, el tratamiento solo te diría irnos a la causa. No encuentro la causa o es un insomnio primario, entonces ahí sí puedo utilizar medicamentos diseñados para corregir el insomnio. Que aquí en México hay muy poquitos, o sea, realmente diseñados para corregir el sueño, hay bien poquitos, ¿no? Les van a decir que y a lo mejor se encuentran como con 10 o 15, pero la mayoría son medicamentos de prescripción médica controlados y de preferencia deben ser indicados por un profesional de la salud y bajo vigilancia. Este tema es muy importante porque las personas en la desesperación de no poder dormir bien, ¿no? Recurren a muchas cosas. Entonces, gracias por aclararnos, por ejemplo, lo de las gomitas de CBD, porque también están muy de moda y siempre los pacientes llegan y preguntan, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, de la melatonina, ¿qué nos puedes decir? Porque está también como muy de moda, pero también necesita ser a un horario en particular. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de la melatonina? Mira, la melatonina no es hipnótica, no te va a inducir sueño. Tú ahorita te tomas una cápsula de melatonina, no te va a provocar sueño. La melatonina, de hecho, pues es una hormona que produce tu cerebro, ¿no? Entonces esa hormona se encarga de avisarle a nuestro cerebro cuando es de día y cuando es de noche, prácticamente. A través de la glándula pineal que recibe estímulo luminoso de la retina, es un relojito, por así decirlo, un reloj que traemos internamente. Cuando empieza a caer la noche, la melatonina se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.
tiene su pico por ahí de la 1 a 2 de la mañana y cuando empieza a amanecer, pum, se va para abajo. Y nada más no le avisa a nuestro cerebro, prepárate para dormir o prepárate porque ya nos tenemos que despertar. En ancianos sí suele funcionar, como un hipnótico débil, pero en ancianos sí funciona. ¿Por qué? Porque el anciano suele tener muy desorganizados los ritmos de sueño, vigilia, luz y oscuridad. Es el viejito que yo lo dejo en la mecedora y entonces no está estimulado, pum, se quedó dormido, ¿no? Cuando es de día. Y en la noche, que no tiene sueño, está alterado o está desorientado o se pone a hacer cosas y entonces empieza a molestar a la familia. La melatonina por sí sola, su vida media es de menos de 30 minutos. Es decir, vida media, ¿qué significa? El tiempo que dura en bajar al 50% de su concentración en tu sangre. Es decir, el tiempo que tarda en eliminarse en términos generales. Entonces, ¿de qué me sirve una sustancia que nada más dura media hora, ¿no? Esas son las melatoninas que suelen vender en tiendas naturistas, ¿no? Entonces te lo venden como suplemento y le atribuyen así casi propiedades mágicas de que no, es súper bueno para dormir. La gran mayoría no funcionan. La melatonina que sí funciona es la de liberación prolongada. ¿Por qué? Porque yo necesito que toda la noche se esté liberando como tal la sustancia. Ahora, la melatonina es muy útil, como comentábamos, en los síndromes de fase retrasada de sueño o adelantada de sueño. Para el jet lag es súper útil. Si quieren, otro día hablamos de jet lag, pero son estos pacientes que se van a viajar al otro lado del mundo y se les desordena completamente el horario de sueño vigilia. Entonces a la melatonina se le han atribuido más propiedades de las que en realidad tiene. ¿Es segura? Sí, o sea, no es así como que, ay, tiene que ser tóxica o un medicamento controlado, pero la manera como se utiliza, se prescribe, pues sí tiene su chiste. Entonces, de nuevo, pues de preferencia recurrir a un profesional de la salud mental. Sí, un mensaje para llevar, acudir con un profesional de la salud mental. Y no, también hablar que lo han mencionado en el chat y en las preguntas que nos habían dejado anteriormente acerca de las benzodiazepinas. Rápidamente, ¿qué nos puedes decir de las benzodiazepinas y por qué no utilizarlas? Bueno, yo les digo que son medicamentos incomprendidos. Es decir, son muy buenos medicamentos, pero de nuevo, hay que saberlos usar y hay que saberlos con quién utilizarlos, ¿no? El problema es que se suele abusar de estos medicamentos. Como tal, son medicamentos que lo que hacen es, por así decirlo, inhibir a tu cerebro, apagarlo de forma general, lo inhiben y lo inhiben, digamos, de muchos estímulos como tal. El problema de las benzodiazepinas es que si se las utilizas por tiempos inadecuados, por dosis inadecuadas o por horarios inadecuados, lejos de ayudar al sueño, lo estropean y lo estropean severamente. La buena noticia es que eso es reversible. Entonces, al principio pueden ser muy útiles, son muy útiles, por ejemplo, para romper el ciclo de preocupación por no dormir, ¿no? Ese paciente que hablábamos al principio de, no, es que llego a mi cama y odio mi almohada y me da envidia que mi esposa ronca y cae profunda y yo no me puedo dormir, etcétera, etcétera. Romper esa aprensión, esa, digamos, como angustia de qué me va a pasar si no duermo, son muy útiles. De nuevo, son medicamentos que pueden corregir el síntoma, pero no corrigen la causa, o no corrigen el origen del insomnio. Entonces, son buenos medicamentos, pero siempre bajo prescripción médica. Nunca se automediquen, aunque les digan, es que yo vi que mi abuelita tiene ahí una tabletita de alprazolam o una tabletita de, como dice mi amigo Mario González, de un mazapán, los que acaban en cepames. Sí. Entonces, ojo con esos medicamentos porque son de empleo muy delicado. Entonces, no son malos, pero sí que se los prescriba un médico como tal. Pueden ser muy útiles, muy, muy útiles, pero también muy dañinos. Y que tiene la mala fama justo por eso, porque no se lleva a cabo bajo supervisión, ¿sí? Y entonces, bajo un tiempo limitado y bajo supervisión y indicado por un médico, ¿no? Pueden tener un efecto excelente. Pero, ¿no? Cuando ya me lo estoy llevando de mi abuelita o la vecina me lo regaló o, ¿no? O llevo años tomando el medicamento, pues lejos de ser algo benéfico nos va a perjudicar. Y ahí Em, también importante mencionar, Sol, que rara vez provocan adicción. Igual, si quieren, otro día hablamos de los detalles de eso,
pero tomando el concepto de adicción de cada vez le subo más a la dosis, la uso sin un fin terapéutico y tengo fracasos para dejarlo, rara vez cumplen esos criterios. Lo que sí provocan es dependencia, que es diferente. Es el típico paciente que te dice, doctor, es que si no me tomo mi pastillita de 1 miligramo, no duermo. Pero llevan 5 años tomándose su pastillita de 1 miligramo, ¿no? Entonces se predisponen a que no lo toman y van a dormir. Pero bueno, otro día nos peleamos con todo eso, con todo gusto. Muy bien. Oye, Alex, pues bueno, ya estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. ¿Cuál es tu último mensaje para llevar para nuestro público? Pues que cualquier síntoma que les haga sospechar que hay un problema en su salud mental, busquen ayuda. No es raro, no hay que estigmatizarlo. Si no hay salud mental, no hay salud. Así de sencillo. Entonces, siempre buscar ayuda, no tiene nada de malo, a cualquiera nos puede pasar y no hay que poner etiquetas. Es mucho más de orgullo decir yo hago algo por mi salud mental que avergonzarse de estar buscando ayuda por tu salud mental. Entonces, los invitamos a todos ustedes. Digo, si están conectados es porque les interesa el tema y probablemente están interesados en su salud mental, pero es importante que cada vez más hablemos de todos estos temas. Por eso, de manera mensual, tenemos este recordatorio del 10 de cada mes, hablemos de salud mental. Muchísimas gracias, Alex, y nos vemos el próximo mes. Nos vemos el 10 de abril y que tengan un lindo domingo. Hasta luego. Muchas gracias, Sol. Bye, Gracias. buen fin de semana. Igual, bye.